Bienvenidos a No Mires Atrás. Tengo que contaros algo que me sucedió una noche en una carretera solitaria de la provincia. Era un fin de semana, y tras una fiesta, decidí regresar a casa. Recorría el camino habitual, iluminado solo por los faros de mi coche, cuando empecé a notar algo extraño. Al principio, pensé que era la oscuridad jugando conmigo, pero pronto me di cuenta de que había alguien detrás de mí. Cada vez que miraba por el retrovisor, podía distinguir una figura borrosa en la carretera, pero cuando me giraba, no había nada. El sudor comenzó a resbalarme por la frente. La carretera era interminable, y la soledad me abrazaba con fuerza. A medida que avanzaba, la figura se acercaba más, transformándose en una sombra que parecía flotar. Intenté acelerar, pero era como si el motor me estuviera traicionando. De repente, y sin ninguna advertencia, el coche se apagó. En medio de la nada, la oscuridad se hizo más densa. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba arrancar el motor, pero no había manera. Entonces, sentí un golpe en la parte trasera del coche. El terror me invadió, y miré por la ventana. Ahí estaba, la figura, ahora con un rostro distorsionado y ojos que parecían vacíos. Supe que tenía que salir de allí, así que abrí la puerta y corrí sin mirar atrás, adentrándome en el bosque que rodeaba la carretera. Mientras corría, el sonido de pasos resonaba detrás de mí, acercándose cada vez más. Un grito ahogado se escapó de mis labios cuando tropecé y caí, sintiendo el suelo helado bajo mí. Miré hacia atrás y vi la figura, ya no estaba lejos. En ese momento, comprendí que no era un hombre, sino algo mucho peor. Ciertamente, nunca debería haber mirado atrás esa noche. Después de lo que me pareció una eternidad, logré encontrar una carretera secundaria llena de luces. Un coche frenó y me ayudó, pero nunca pude olvidar la mirada de aquel ser. Desde ese día, no he vuelto a conducir solo por la noche, y siempre siento que alguien me observa cuando las luces se apagan. Era una noche cualquiera, y estaba en casa de mi abuela. Su piso siempre me había parecido un poco peculiar, lleno de objetos antiguos, y una atmósfera casi pesadillesca. Aquella noche, decidí quedarme en el sofá del salón, mientras ella se retiraba a su habitación. No pasaron ni 5 minutos, cuando escuché un susurro proveniente del pasillo. Era un murmullo bajo, casi inaudible, pero lo suficientemente claro como para helar mi sangre. Me levanté del sofá, con la esperanza de que fuese solo mi imaginación, y me dirigí hacia la oscuridad del pasillo. El corazón me palpitaba en el pecho mientras daba pasos lentos, intentando escuchar de nuevo. El susurro regresó, esta vez más claro. «Ayúdanos». Miré a mi alrededor, preguntándome si mi abuela estaba bromeando, pero sabía que no era su voz. Comencé a caminar hacia el final del pasillo, y de repente, la luz parpadeó. Todo se sumió en una penumbra inquietante, y el susurro se convirtió en un eco aterrador. Mi mente comenzó a divagar. Me acordé de la historia de la casa, de la antigua familia que había vivido allí, y de cómo habían desaparecido sin dejar rastro, sin saber exactamente por qué. Abrí la puerta de la habitación de mi abuela, solo para encontrarla profundamente dormida. Entonces el susurro volvió, más urgente. «Ayúdanos». En un impulso, decidí buscar en el trastero al final del pasillo. Al abrir la puerta, un aire helado me envolvió. En el rincón, un viejo baúl llamó mi atención. Atraído por el misterio, empecé a abrirlo. En su interior, encontré objetos personales de esa familia desaparecida. Fotografías, cartas y un diario. Comencé a leerlo, y al instante, una sombra se proyectó sobre mí. La puerta se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad.
Sentí unas manos heladas en mis hombros y un susurro final que decía: nunca te vayas. Al día siguiente, cuando desperté, estaba acostado en el sofá, sin recuerdo de lo ocurrido. Pero cada vez que paso por ese pasillo, el eco del susurro me sigue aterrando. Aquel verano, decidí pasar un par de semanas en un pequeño pueblo de la costa con unos amigos. Todo parecía perfecto, hasta que empezaron a ocurrir cosas extrañas. La casa que alquilamos era antigua y tenía un aire nostálgico, pero también un toque inquietante. Una noche, mientras estábamos sentados en la terraza, notamos que había alguien observándonos desde la ventana del piso de arriba. Creedme, no era una ilusión. Una figura pálida, con ojos grandes y vacíos, nos miraba fijamente. Al principio, pensamos que era una broma de los dueños, así que nos reímos y seguimos con la fiesta. Pero cuando día tras día la figura seguía apareciendo, el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Cada vez que alguien se acercaba a la ventana, la figura desaparecía antes de que pudiéramos ver su rostro con claridad. Una de mis amigas, con la que compartía más confianza, decidió investigar. Se adentró en la casa e intentó buscar en el piso de arriba, pero lo que encontró fue aún más desconcertante. Regresó pálida y temblando, y solo alcanzó a murmurar: no está sola. Supe que algo oscuro habitaba en esa casa. Esa noche, decidimos cerrar todas las ventanas y puertas, pero el ruido de pasos y risas nos sacó del sueño. Miré hacia el piso de arriba y vi a la figura de nuevo, ahora más cerca, y a su lado, otras sombras comenzaron a asomarse. Nos quedamos paralizados. El terror se apoderó de nosotros. Intentamos salir corriendo, pero la puerta estaba atascada. Lo que sucedió a continuación es un misterio. Despertamos todos en la playa, sin recuerdos de la noche anterior, pero el miedo seguía latente. Al marcharnos, encontramos una antigua fotografía en la casa que revelaba la verdad. La familia que había vivido allí había desaparecido de manera curiosa, y en la imagen estaban justo delante de la ventana, donde nos observaba aquel ser. En el pueblo circula una leyenda sobre un hospital abandonado que se encuentra en un bosque. Se dice que, en su día, fue un lugar de terror y sufrimiento, donde se realizaban experimentos ilegales con los pacientes. Un grupo de amigos decidió explorar el lugar un fin de semana. Al llegar, una sensación de desasosiego nos envolvió. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y el ambiente estaba impregnado de un silencio pesado. Comenzamos a recorrer los pasillos, que estaban llenos de escombros y equipos médicos oxidados. A cada paso, la tensión aumentaba. Encontramos una sala de operaciones en un estado lamentable, con herramientas que parecían haber sido dejadas allí hace décadas. Mientras explorábamos, uno de mis amigos escuchó un ruido extraño en el fondo del pasillo. Era como un lamento, algo que resonaba entre las paredes. Todos nos miramos con miedo, pero el morbo nos llevó a investigar. A medida que nos acercábamos, el lamento se volvió más claro, y nuestros corazones latían con fuerza. Al llegar a una habitación en particular, encontramos un viejo diario. Sus páginas estaban llenas de historias oscuras de pacientes desaparecidos, y las últimas líneas decían: nunca salí de aquí. Mi alma permanece entre estas paredes. Justo entonces, el sonido se detuvo. Un estremecimiento recorrió nuestras espinas dorsales. Decidimos que era mejor irnos, pero al intentar salir, las puertas se cerraron de golpe. Estábamos atrapados. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se alzaron a nuestro alrededor. Sentíamos presencias, respiraciones heladas en nuestras nucas. En un intento de escapar, tuvimos que romper una ventana para salir.
correr por el bosque, fue la experiencia más aterradora de nuestras vidas, y desde entonces nunca volvimos a hablar de lo que sucedió aquella noche. Pero siempre me pregunto, ¿qué almas permanecen allí, esperando ser liberadas? Crecí en un pequeño pueblo, donde todos conocían a todos, pero había una casa, la más antigua y descuidada, que todos evitaban. La llamaban la Casa de los Secretos. Se decía que quienes entraban jamás regresaban, y que sus paredes estaban llenas de ecos de susurros y gritos. Un día, un grupo de amigos y yo decidimos desafiar la leyenda y explorarla. Entramos a la casa una tarde, y en cuanto cruzamos la puerta, un escalofrío recorrió nuestras espinas dorsales. El olor a moho y humedad era abrumador, y cada paso que dábamos levantaba nubes de polvo. Mientras explorábamos las habitaciones vacías, comenzamos a escuchar ruidos extraños, como si alguien nos siguiera. Al llegar al segundo piso, encontramos un viejo armario. Impulsados por la curiosidad, decidimos abrirlo. Allí, dentro, había un diario empapado en el tiempo, lleno de relatos sobre la familia que había vivido allí. Las páginas hablaban de secretos oscuros y una desaparición misteriosa, pero lo que más nos impactó fue un dibujo que mostraba una figura. Parecía un niño de pie en la ventana, mirando hacia afuera. En ese momento, escuchamos un crujido. Nos giramos rápidamente y vimos una sombra cruzar la habitación. El pánico nos invadió y decidimos salir corriendo. Pero cuando llegamos a la escalera, las sombras parecían haberse multiplicado, cortinas que se movían sin viento y murmullos que resonaban a nuestro alrededor nos hicieron correr aún más. Finalmente, conseguimos salir, pero el miedo se quedó con nosotros. Desde entonces, no hemos hablado de lo que ocurrió aquella tarde, pero sé que el eco de aquellos secretos nos seguirá persiguiendo, y la casa permanecerá en pie, esperando a la próxima víctima. No olvides mirar hacia atrás, porque lo que hay ahí puede sorprenderte. La estación de tren de un pequeño pueblo en la península ha estado cerrada durante años. Cuentan los ancianos que, cada vez que cae la noche, se oyen ecos de conversaciones y el clamor de trenes que nunca llegan. Un chaval, curioso y algo escéptico, decidió explorarla una noche con su grupo de amigos. Equipados con linternas y sus móviles, se adentraron en el lugar. La atmósfera era opresiva, y el silencio solo era interrumpido por el sonido del viento. Dentro de la estación, encontraron un antiguo reloj que se había detenido a las 03:15, justo cuando se dice que un accidente había ocurrido allí hace décadas. Mientras exploraban, de repente, escucharon un silbido, un sonido que resonaba como el de un tren a punto de salir. Los amigos se miraron, y la tensión comenzó a crecer. Sin embargo, lo que más les perturbó fue ver que, a través de una de las ventanas